Vamos a aplaudirle si ha hecho algo grande en tu vida, sí. Sí, se siente bien estar aquí en la casa, aquí en este domingo en la mañana, en este servicio, tercer servicio, agradecidos y bendecidos. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a continuar adorando al Señor.
This is the kingdom. This is the kingdom. This is the kingdom of heaven. Ask and he will. Just ask and he will. Yes, he will. 'Cause this is the kingdom. This is the kingdom. This is the kingdom of heaven. Blessed are the merciful. Come on, sing. For they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart.
Te adoramos, Señor, en este lugar. En esta mañana confiamos en tu presencia. Abrimos nuestros corazones, nuestros ojos, mentes, oídos para lo que tú tienes para nosotros en este día. Queremos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Buscamos primero el reino de Dios. No buscamos para poder, para conformarnos con este mundo, con las maneras, pero buscamos primero tu reino. Y las Escrituras dice, todos vendrá en añadidura. La paz vendrá, esa fortaleza, ese gozo, esa esperanza, ese amor, todo eso vendrá sobre nosotros. Buscamos primero tu reino, Señor. Queremos tomar este momento y queremos orar por las necesidades de las personas en este lugar, aquellos que están lastimados, aquellos que están quebrantados, perdidos, Señor Jesús. Aquellos que necesitan paz, aquellos que necesitan fortaleza, aquellos que están batallando con ansiedad, con estrés o depresión. No lo sé, Padre Santo, pero tú sabes perfectamente con detalle. Tú sabes aquello que está sobre nuestros corazones, que nos está distrayendo y que nos está alejando de la relación contigo. Así es que oramos para que tú te muevas en este lugar, para que tú llegues a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que tú nos muestres tu gloria y que tú nos muestres tu paz. Padre, que tú nos muestres tu fortaleza, Jesús, para que tú nos abraces, Señor, y que tú nos muestres tu amor. Buscamos primero tu reino. Vamos a adorar nuevamente. Vamos a buscar primero tu reino. Y todo será añadido. Gracias, Padre, te adoramos, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu fortaleza. Pedimos bendición por el resto de este día y por el resto de estos servicios. En el nombre de Jesús que oramos y todo el mundo dice amén, amén. Muchas gracias por adorar junto con nosotros. Pueden tomar asiento. Preguntas para Dios. Edición de Kids Rock. Puedes preguntarle a Dios cualquier cosa. ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo se hizo a sí mismo? ¿Cuántas personas hizo? ¿Cuántas personas hay en este mundo? ¿Cuál es el último número? Cualquier persona va a ponerle piña en la pizza. Balo- Globo para una fiesta. Um, um, que llegue a mi corazón. ¿Cómo se ve en el cielo? Animales van al cielo. Honestamente, probablemente le preguntaría cómo hombres cómo pueden tener todo su conocimiento, cómo las personas se encuentran sobre medicinas y cosas de eso, todo complicado. ¿Cómo encuentran todo eso? Sí, eso sería. Yo le preguntaría
que ayude a otros en el mundo con discapacidades. ¿Qué tanto has vivido? Que si lo amo, si le puedes preguntar a Dios cualquier cosa, ¿qué le preguntarías? Yo amo a mi papá todo el tiempo. ¿Alguna vez has tenido alguna pregunta para Dios tan grande que tenías miedo para podérsela preguntar? Probablemente es el tiempo de preguntar algunas preguntas difíciles. Preguntas para Dios. Hey, bienvenidos a la iglesia el día de hoy. Qué gusto estén aquí en casa. ¿Han disfrutado en la iglesia hasta este momento? Sí, grandes cosas. Y estoy emocionadísimo de que estén aquí con ustedes en este fin de semana y que estén aquí para nuestro último servicio del fin de semana y nuestra segunda semana de esta serie titulada Preguntas para Dios. Y si no sabes quién soy yo, mi nombre es Jonathan Moore y mi esposa Alicia y yo tenemos el privilegio y la honra de estar liderando esta increíble iglesia y somos una iglesia que estamos en 3 ubicaciones físicas. Tenemos la ubicación de Stone Oak aquí, tenemos en Midtown, ahí en el centro de la ciudad, tenemos una ubicación en Bulverde, un poquito ya por la 281 Norte, tenemos todo este corredor de la 281 básicamente cubierto, pero hay mucho más que vendrá en el futuro. Y también tenemos aquellos que nos siguen en línea. Un gran aplauso para aquellos que nos siguen en línea. Sí, en cada ubicación y en línea. Y si tienes niños y alguna vez has criado algunos de estos niños y tú sabes que hay momentos en cuando hacen esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y tú les respondes y ellos vuelven a responder, ¿por qué? ¿Por qué? Y puede ser un poco frustrante y algunos de ustedes son un poco más listos y algunos sí han estado contestando, ¿y por qué llueve? Y bueno, ¿y por qué sucede la evaporación? ¿Y por qué la condensación? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Y probablemente tendrías un poco más, pero para mí realmente no lo sé, porque así es como Dios lo hizo. Y así termino prácticamente ahí. Pero así es como simplemente, ve y pregúntale a él. Pero los niños preguntan mucho, y a los expertos dicen que los niños preguntan porque pueden ser un poquito intimidados por el mundo y preguntando les ayuda a entender algunas cosas, les da algo de seguridad, incluso confianza en sí mismos y preguntar es muy importante en su vida. Relacionado a los niños de Dios es lo mismo también. Tenemos muchas preguntas para Dios. Y quiero decir desde el principio de este sermón, el día de hoy, que está bien tener algunas preguntas, que Dios puede manejar todas tus preguntas y no le vas a hacer ninguna pregunta en donde Dios se quede así como que en shock y decir, no me deberías hacer esta pregunta, pero cualquier pregunta está bien para Él. Y Él es mucho más grande para poder manejar cualquier pregunta que puedas tener para Él. Y está bien preguntarle. Y yo creo que esto nos ayuda algo como desarrollar algo de confianza y algo de seguridad relacionado a nuestra relación con Dios. Déjame iniciar el día de hoy, semana 2. Voy a iniciar con una pregunta para ti. Y esta es mi pregunta para ti. ¿Crees en el poder de la oración? ¿Crees que la oración funciona? En cada ubicación quiero hacer esta pregunta. Déjame decirte con seguridad que de corazón yo creo en el poder de la oración. Yo creo y yo lo sé que todo es posible con Dios. Lo he visto de manera milagrosa responder oraciones. Yo lo he visto hacer milagros, tumores que estaban ahí en un X-ray y de repente ya no estaba. He visto enfermedades crónicas, terminales que se han sanado. Yo sé que lo puede hacer. He pasado por temporadas en donde no sabía dónde ir y volteé a ver a Dios con oración. He estado en temporadas en donde no tenía respuestas, fui con Dios y encontré las respuestas. Cuando yo necesitaba sanación y fui a oración. Cuando necesitaba dirección, cuando buscaba gracia, oré
sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre la iglesia, sobre el staff. He orado y he estado tirando todo. He visto cosas que Dios ha hecho, cosas increíbles y bastante locas y es increíble y es poderosísimo, pero también la oración puede ser un poquito confusa, porque si eres como yo, has visto a Dios contestar algunas oraciones y ha habido algunas otras cosas en donde yo le he pedido a Dios hacer y yo sabía que lo podía hacer, yo creí que lo debería de hacer, pero no lo hizo, no lo hizo. Así es que esto es un poquito confuso, especialmente cuando yo estoy contrastando mis oraciones y han sido muy sencillas y yo le digo honestamente, oye Dios, creo que la debiste haber hecho y cuando lo contrasto con algunas cosas increíbles que los he visto y hay un nombre, Josué, en las escrituras que literalmente le preguntó a Dios hacer que el sol se mantuviera ahí, que parara el tiempo por un día. Y Dios contestó su oración. El sol se mantuvo ahí firme por un día completo. Pero cuando yo estaba en Austin y lloré por un joven ahí en mi ministerio para que pudiera sanar los tumores en su cerebro y Dios no sanó a Brian. Y yo vi sanar a otras personas que sí lo salvó, pero Dios no salvó a Brandon. Y había momentos en donde Elías ahí él llamó, que dijo que llegara allí el fuego y estaba con falsos profetas y ellos creían que sus dioses trajeran fuego a un altar y no funcionó. Y Elijah y hizo todo un show y puso y dijo, Dios trae fuego. Y yo le dije, tienes que llegar en este momento. Y Dios llegó y puso y el fuego bajó del cielo. Alicia y yo oramos por un matrimonio que fuera restaurado para y no fue restaurado. Un momento, Daniel, ahí en el libro de Daniel, de hecho, él orado, y porque él le oró a Dios, él fue lanzado ahí a una cueva con leones, y cuando él a poco tiempo de que iba a morir, y los leones lo iban a comer y lo iban a matar, y en vez de que eso sucediera, Dios ahí le dice a los leones hambrientos que fueran a ayunar y permitieron que Daniel viviera esa noche. Pero cuando mi sobrina tuvo un accidente trágico y que fue quemada por el 97% de su cuerpo, oramos para que viviera y obviamente vivió, pero también yo exclamé a Dios y realmente exclamé ahí arriba a Dios y le pedí que por favor mantuvieran los dedos porque le dijeron los doctores, le dijeron que iban a perder probablemente todos los dedos de sus manos y ella acababa de terminar ahí enfermería y todo había estado para este momento y cómo va a perder todos sus dedos y no, Dios, por favor, haz un milagro. Y Dios no contestó esa oración. Ella está viva y está bien, gracias a Dios por ello, pero Dios no contestó esa porción de esa oración. Así es que oración es un poco confusa. Y especialmente cuando Jesús dijo esto en Juan capítulo 14, dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Porque aquí dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así es que Dios, ¿qué sucede cuando yo te pido que hagas algo a cambio? ¿Qué sucede cuando yo te pido y que sabemos que sí puede y creemos de corazón que así debe de ser y sabemos que Él es capaz, pero aún así no lo hace? ¿Hay algo mal? ¿Dios está descansando por un día? ¿Él está enojado conmigo? ¿O simplemente no me está escuchando? ¿O no le importan mis necesidades? La pregunta que vamos a hacer el día de hoy es simplemente esta. ¿Por qué Dios no contestó mi oración? Porque es cada uno de nosotros en este lugar ha preguntado esto en algún momento de su vida y yo he estado frustrado por esto. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no contestaste mi oración? Así es que este es mi objetivo el día de hoy. Déjame decirte cuál es mi objetivo. Es para que podamos entender sobre la naturaleza de Dios y el propósito de la oración. El propósito de la oración. Y déjame decirte aquí, al menos en esta porción, aquí. Esto no va a ser lo más fácil que hayas escuchado y esto es la razón, porque tendemos a pensar que el mundo gira alrededor de nosotros, este es el mundo y todo gira alrededor de nosotros y tenemos esta idea
de que todo en nuestra vida está centrado en mí y soy yo aquí, el yo centrado, pero cuando tú estudias, y yo sé que esto es difícil para cualquier de nosotros para poderlo entender, pero cuando ves la historia y la gloria de Dios y la creación y la narrativa de la historia que hay aquí en la Biblia, ¿sabías quién no es el personaje de todo esto? Tú no eres, no. Tú no eres el personaje y tampoco soy yo. Y yo sé que eso no nos gusta porque queremos ser el personaje principal, pero el personaje aquí en la historia de la creación y del tiempo Él es Dios. Es Dios y aquí es algo que debemos de entender. Dios no existe para servirnos a nosotros, nosotros existimos para servirlo a Él. Él no existe para servirnos a nosotros y esa realidad realmente es para poder llegar al punto en donde entendemos el propósito de la oración. Quiero construir aquí la base que nos va a ayudar realmente lo que es la oración y voy a iniciar con lo que la oración no lo es. No, la oración no es nosotros hablándole a Dios, diciéndole qué es lo que queremos para que Él haga nuestra voluntad. No, la oración no es yo pedirle a Dios que haga lo que yo quiero. No, Dios no es un Santa Claus espiritual en donde probablemente hacemos una listita y ahí sí, le pedimos y probablemente ahí lo cheque 2 veces, no lo sé. Pero Dios no es este espiritual, este Santa Claus espiritual donde empezamos ahí en el año y si somos buenos y nos comportamos bien y no hacemos nada malo y por algunos días en el año, entonces nos vamos a levantar en la mañana y todo lo que le pedimos va a estar ahí debajo del arbolito. No es como Dios funciona. No es así. No, de hecho, no es así como tú cuando vas al Chick-fil-A y estamos ahí en el drive-thru y le decimos y luego y abren la ventanita y te dice qué gusto estar, que ustedes estén aquí. No, él tampoco es una maquinita ahí de refrescos y presionamos el botoncito y obtenemos lo que queremos en el sabor que queremos. No, eso no lo es. Dios es una relación que debemos de buscar. Una relación a buscar. El propósito de la oración no es poder que Dios que haga mi voluntad, pero el propósito de la oración es realmente es conocer a Dios de una manera más íntima para que yo pueda aprender lo cual es la voluntad de Él, no para que Él haga lo que yo quiero, sino conocer a Dios para que yo pueda hacer lo que Él quiere. Y entonces ese versículo que me acabas de mencionar, Jonathan, que dijo que todo lo que le pidamos va a hacer por nosotros. Bueno, déjame decirte algo un poquito más sobre la Biblia. Relacionado a las escrituras, no abrimos la palabra de Dios y agarramos un pasajito por aquí y creamos una teología con esto. No creamos un sistema de creencias basado en un versículo. Pablo, de hecho, le dijo a Timoteo en el libro de Timoteo, Timoteo, tú tienes que dividir la palabra de la verdad, la palabra de Dios, tienes que ver lo que dice, es toda la narrativa, no puedes ver solo una cosa, así es que debemos de dejar que toda la Biblia en su totalidad, para poder interpretar la Biblia, tenemos que ver el contexto, tenemos que ver quién está diciendo qué, a quién se lo están dirigiendo, es el contexto cultural, histórico, tenemos que dividir correctamente la palabra de la verdad, no nada más agarrar un pasaje y entonces imagínate todas las cosas raras que estarían, porque encontraste una historia en donde ahí Jesús le estaba escupiendo ahí a la tierra, hizo un lodo y sanó a un ciego y no lo vamos a estar haciendo nosotros, no lo hagas, no lo hagas aquí si eres parte de Northrock y no dice, ok, aquí Jesús lo dijo y yo lo voy a hacer, no lo es así, el contexto es importante. No vamos a estar apedreando a la gente y si simplemente agarráramos un versículo, tenemos que dejar toda la Biblia, toda la narrativa entera. Y entonces una pregunta como esta pregunta así pesada, tendríamos que digerirlo y a ver qué dice la Biblia. Y vamos a ver esto el día de hoy. Déjame decirte aquí de frente que como tu pastor, esta pregunta está un poquito más allá de mi conocimiento. No sé realmente las respuestas, pero lo que vamos a hacer, vamos a ver 4 posibles razones, de acuerdo a las escrituras, de que tú oras
pueden haber algunos problemas para que Dios te dé lo que tú quieres. Y lo primero es, ¿estás listo? ¿Estás listo? Vamos a iniciar. Vamos a tomar notas. Esto probablemente tú tienes una relación quebrantada, una relación rota. Bueno, probablemente tienes una relación rota con alguien. Ahí en Marcos 11, él estaba enseñando a las personas sobre la fe y aquí hay muchas cosas que nos encantan. Él les estaba diciendo que tuvieran fe en Dios. Si tú tienes fe en Dios, entonces Jesús aquí, y seguramente estaba predicando de esta manera. Y si tú tienes fe en Dios, entonces esta montaña y estar tirándolo allí al mar. Y cuando tú hagas esto y no aquello, y simplemente necesito un órgano de estas. Y él estaba construyendo la fe, y si tú lo dices va a suceder. Si simplemente lo crees y eso va a suceder. Y luego ahí en Marcos 11 versículos 24 dice aquí, un poquito más allá, y dice algo más. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y luego dice algo así como que, pero a ver, ¿por qué dices esto, Jesús? Y cuando estén orando, y si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Espérate, Jesús, ok, ya estaba disfrutando todo esto. Háblale a las montañas y estoy a esto de aquí, no te inclines y va a suceder. ¿Por qué tienes que poner estas cositas como que de relaciones y que alguien en contra de alguien? Y parece ser como que Jesús está diciendo que nuestras relaciones con otras personas realmente son importantes cuando oramos a Dios. Cuando le estamos pidiendo a Dios algo en particular, cómo nos estamos interactuando con alguien, eso es importante. Si tienes hijos, eso hace sentido. Si tú tienes hijos, algunos días en donde realmente se ponen así como que muy loquillos y están ahí, están gritándose unos a los otros y te odio y no sé qué, y tú sabes, es el caos que sucede en la casa y están y están peleando, y luego dice, ¿podemos tener ahí helado y desvelarnos? No, por supuesto que no, me encantas y eres mi hijo y te amo, pero realmente has sido un tonto. Y no, la respuesta es no. Tu relación con otras personas absolutamente impacta tu relación con Dios. Y esto hemos estado predicando muchísimo. Tus relaciones con otros pueden impactar las bendiciones de Dios en tu vida. Y Jesús continúa aquí en Mateo 5, versículo 23. Y fíjate, esto es algo obvio. Si estás presentando tu ofrenda en el altar, te hablo Jesús y aquí viene mi regalo, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, déjala ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ve y toma algo y haz algo por esa relación y luego vienes conmigo. Fíjate lo que dice aquí en 1 de Pedro, versículo 3, versículo 7, hablándole a los esposos. Ustedes, esposos, sean comprensivos. Esposos, dejen de ser unos tontos. Dejen de serle así, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato de don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Pero espérame un poquito. A ver, aquí las escrituras es lo que dice. Y ciertamente implica que nuestras relaciones, nuestras oraciones literalmente pueden ser afectadas, incluso ponerse en riesgo por las relaciones. Así es que probablemente tenemos una relación rota que tienes que lidiar y que tienes que sanear. Y la segunda opción puede ser, ¿por qué no estar respondiendo mis oraciones? Probablemente tienes los motivos incorrectos. Y bueno, yo sé que nadie aquí en este lugar ninguna vez ha orado estas oraciones con los motivos incorrectos o egoístas. Yo sé que nunca lo has hecho. Pero simplemente decir que este cuate sí lo ha hecho, pues, posiblemente y probablemente ha habido momentos en donde yo he hecho oraciones y simplemente estaban centradas alrededor de mí. Cada año yo oro por los Vaqueros de Dallas. Por favor, Dios, que los dejes ganar simplemente una vez más, una solamente vez, y no te lo vuelve, y no contesta mis oraciones. Es como que Dios parece que no le importan a los Vaqueros de Dallas.
y no lo entiendo realmente, pero yo voy a continuar orando, yo voy a continuar creyendo. Y voy a continuar creyendo estos motivos incorrectos o impuros. Probablemente tú vas orando por esta persona, esta pareja que te dijeron, que te pidieron algo. No sé cuál sea tu oraciones egoístas, pero los fariseos en aquel tiempo, que eran estas personas religiosas o se hacían llamar religiosos en las escrituras, durante los días de Jesús, ellos oraban muchas oraciones que tenían los motivos incorrectos detrás de ellos. Y muchas veces estaban haciéndolo así en público y no lo hacían en privado. Salían en público y oraban y no tenía nada con su relación con Dios o acercarse a Él. No, era sobre para que los vieran a ellos y decir, wow, son tan espirituales y mira qué tan espirituales son. Y si no había nadie, entonces no oraban, porque oraban para que puedan ser levantados de manera egoísta y verlos y que se vieran como personas muy espirituales. Y no estoy seguro, y Jesús seguramente no aguantaba esto. De hecho, le dijo a los fariseos, ustedes son como estas piedras preciosas, pulidas, se ven tan bonitos por el exterior, pero por dentro están muertos, muertos, huesos muertos. Y dice, no le gustaba eso, que fuera falso, y no lo sé cómo esto pudiera ser en tu mundo. Y déjame calificar que esto está bien preguntar cosas que tú quieres en tu vida, y sí, que tengas los deseos de tu corazón, pero al final del día nadie realmente sabe cuáles son tus verdaderos motivos más que tú y Dios. Ya sea que lo hagas para que Dios, déjame tener un cabello más bonito y tener unas uñas más sanas, o tener unas apps más pronunciadas, o que bendice mis finanzas y mis negocios, aún y cuando no tienes planes para diezmar. Mm. Cuando no tienes planes para ser generoso, o le estás preguntando a Dios que te bendiga y luego lo vas a mantener todo para ti mismo, ¿por qué Dios estaría bendiciendo esto? O sea, como ¿por qué Dios te daría $1,000,000 si Él te ha dado $100 y no has traído 10 a la casa de Dios y diezmado, como las escrituras nos dicen? ¿Por qué te daría 1,000,000? Porque Él sabe que no vas a traer 100,000, no vas a traer ese 10% de vuelta. Es importante. Él puede decir basado en lo que ya nos ha dado. Nosotros somos bendecidos para que podamos ser una bendición para alguien más. Somos bendecidos cuando somos un río y el poder de Dios y la bendición de Dios simplemente fluye y somos un conducto. Algunas veces le pedimos por bendiciones y tus motivos son impuros y son incorrectos, y está bien es comprar cosas allí físicas, y las escrituras dice que podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, y está bien poder tener cosas materiales, pero nuestras cosas materiales no nos pueden tener a nosotros. Así es que algunas veces nuestros motivos simplemente son impuros y tenemos los motivos que son egoístas, pero solo tú y Dios lo saben. Pero es la pregunta que has estado preguntando. Probablemente es una relación que está rota, o los motivos están incorrectos, o probablemente la tercera posibilidad es simplemente no crees que Dios lo pueda hacer. Probablemente simplemente no crees que Dios puede, o probablemente si simplemente no tienes la fe y no puedes creer. Y déjame decirte que estás en un lugar seguro, porque todos hemos batallado con esto, por segurísimo. Y yo he tenido estas oraciones egoístas o con relaciones rotas, y ciertamente aquí he batallado. Aquí en Marcos 9 había un padre que tenía un hijo que estaba poseído por un espíritu maligno, y el padre trajo al niño aquí a los discípulos de Jesús y para que oraran por él, y no funcionó, y estaban como que, bueno, no podemos sacar al espíritu de este niño, y realmente estaban haciendo cosas increíbles, y estaba aventándose al fuego y lo llevaba ahí algunas veces, y lo tenían que salir del fuego y se lo aventaban hacia el agua, y estaba muy herido y con cicatrices por mucho tiempo. Y Jesús vino con los discípulos porque no podían sacar a ese espíritu, y decía, ¿dónde está su fe? Y finalmente el Padre trajo aquí a Jesús, y aquí es lo que dice en Marcos 9, y dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo, pero fíjate, dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El hombre dice, quiero creer, pero simplemente tengo estas preguntitas aquí, y dice, sí,
puedes hacer algo, entonces ten compasión. Y Jesús lo voltea a ver y dice, ¿cómo que si puedo? Bueno, no sé si lo dijo así, pero seguramente yo lo hubiera hecho así si fuera Jesús. ¿Cómo que si puedo? ¿Sabes a quién le estás hablando? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Si simplemente crees. Y entonces este hombre dice algo increíble que está, que simplemente me congele. Ojalá y congele a alguien más, porque resona esto, lo que dice después. Inmediatamente el padre del hijo dice, sí creo, ayúdame en mi poca fe. Entonces sí creo, pero también hay un poquito de falta de creencia en mí. ¿Sabes lo que digo? Estoy aquí, bueno, no estoy muy seguro. Y creo que cada uno de nosotros estamos batallando con esto. Yo no sé sobre ti, pero yo he tenido algunas altas y bajas en mis oraciones y he tenido increíbles que han sucedido y he visto Dios hacer cosas increíbles y sanando enfermedades terminales y muchas cosas. Y yo he visto personas que ha salvado que nunca hubiera imaginado que las hubiera salvado. Y tú me dices, ¿esa persona? Y si tú tuvieras así una muchedumbre aquí, 50 personas, y me dices, ¿cuál es la persona que nunca? Y dice, este cuate, y Dios va y lo salva. Así es, sí, cierto, así es, en serio. Y luego he visto también Dios cómo lo ha hecho, pero también hay otros tiempos en donde mi fe simplemente es débil. Y cuando es como, "Ah, no puede ser, simplemente ahí se cae la fe". Y cuando literalmente tengo que hacer y forzarme a orar, así como este. Pero ¿cómo que si puedo? Pero al mismo tiempo, lo que me encanta de este cuate es que él trajo al niño ante Jesús. No sé cómo, pero te lo estoy trayendo a ti de todas maneras. Y esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero que tomes. Esto es algo medio difícil porque tu fe es importante, tu fe absolutamente es importante. Sin fe es imposible poder complacer a Dios y muchas veces tenemos que simplemente ahí presionar y tomar esos pasos de fe, aun y cuando estamos batallando con esta poca fe, aun y cuando estamos con esta poca fe y digo, sí creo y voy a tomar este paso de fe. Yo he orado para que Dios libere a individuos de adicciones y yo no sé cómo Dios puede sacarlo de esta adicción, pero lo voy a hacer para que sane, para que abre puertas para estas físicas y nunca me puedo olvidar la primera vez que llegué a la conclusión. Estaba en Hardy Oak y en Stone Oak y estaba ahí en esa intersección, en el semáforo rojo, como muchas veces. Yo le dije, Dios, ¿cómo vamos a tener un edificio cuando estábamos con un portable allí en la preparatoria? ¿Cómo en el mundo puedes abrir una puerta? Y en ese tiempo realmente era difícil para poder creer. Y aún así continúo orando. Dios, abre la puerta, abre la puerta. Y yo sí creo, pero tengo un poquito de fe. Y esto es difícil porque tenemos que tener fe. Y muchas veces la fe simplemente es en esas preguntas. Ahí está, porque recuerda, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Así es que si yo lo pudiera ver y yo sé que está ahí, entonces ¿para qué necesito la fe? Pero las escrituras dice, sin la fe es imposible poder complacer a Dios. Tú llegas a Dios y aquel que viene a Dios debes de creer que Él es, ya sea que lo pueda ver, escuchar o sentirlo. Debo de creer que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Las escrituras dicen que estemos bien como con Dios es por fe, creyendo, hablando de fe en un Dios que no puedes ni siquiera ver, pero la fe honra a Dios una y otra vez. En el Nuevo Testamento Jesús va a decir, de acuerdo a tu fe, una mujer había estado sangrando por 12 años y había ido a todos los doctores que podían ayudarla y había gastado todo el dinero que tenía. Nadie la podía ayudar. Ella estaba ahí considerada impura, pero escuchó sobre Jesús y no había manera como él la podía sanar y no había manera que podía realmente entender. Y yo creo que ella todavía tenía algunas preguntas y aún así se metió entre la multitud y ahí agarró un pedacito de ahí
de su ropaje y ella por ahí se metió entre la multitud y contestó y tocó. Y inmediatamente Jesús paró y dijo, hey, espera un momento, alguien me acaba de tocar. Y los discípulos dicen, hey Jesús, hay tantas personas alrededor de ti. Dijo, no, alguien realmente me tocó. Yo sentí poder, sentí todo esto que salió de mí. Y la mujer dijo, soy esa mujer que te tocó. Y esto es lo que dice aquí, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y aquí una mujer inmoral llegó con Jesús y le puso este perfume muy costoso y lo ungió. Y los discípulos y los seguidores de Jesús estaban frustrados por lo que estaba haciendo. No debiste haber vendido y tenías mucho dinero y pudiste haber alimentado a los hambrientos. Pero ahí en su frustración Jesús la volteó a ver y le dijo, tu fe te ha salvado. Ahí 2 hombres ciegos llegaron ahí con Jesús una vez y estaban exclamando por sanación. Y fíjate lo que dice en Mateo 9. Entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe, y recobraron la vista. Es de manera, tu fe es importante, ya sea que sea un acuerdo donde dices, ay, estoy realmente batallando un poco y siempre ahí he estado en estos altos y bajos en las oraciones, pero voy a continuar y voy a traer a mi hijo ante Jesús y esta necesidad ante Jesús, no sé cómo lo va a hacer, pero lo voy a traer porque tengo fe aún y cuando estoy batallando con un poco de fe. O probablemente tu problema es que simplemente no crees. Y la cuarta posibilidad ahí relacionado con nuestras oraciones que no son contestadas es que probablemente Dios tiene algo mejor de lo que tú crees querer. O probablemente el Dios que creó el cielo y la tierra, que te puso ahí. David dijo, ahí tú me hiciste aún y cuando estaba en el vientre de mi madre. Probablemente ese Dios que te llamó y que tiene un propósito antes de que tú nacieras, y alguien tiene que saber esto el día de hoy. Esto es como un mantra en Norfolk, que Dios tiene un propósito y plan para tu vida. Y me encanta decir semana tras semana tras semana, porque yo sé que cualquier fin de semana va a haber alguien aquí presente que no piensa que Dios tiene un plan para tu vida. Cuando el enemigo le ha mentido y tus mejores años ya pasaron y has cometido tantos errores y no hay manera que Dios te pueda utilizar o hacer algo de tu vida, pero tienes que entender que Dios te ama y Él te puso y te formó y no se equivocó cuando te creó. No eres ilegítimo, no importa lo que haya sido, cómo te hayan llamado, no eres un error, no importa cómo te han etiquetado. Dios te creó con un propósito, con una intención y tiene un plan para ti, tiene un futuro para tu vida. Sí. Dios tiene un plan para tu vida y simplemente podría ser en esos tiempos en donde estamos diciendo Dios, hazte por nosotros y no lo hace, entonces probablemente sabe que hay algo mejor. Y aquí fíjate lo que dice en 1 de Juan versículo 5, esto dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si le pedimos conforme a su voluntad, y luego dice algo aquí medio curiosillo, y dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Y entonces, otra vez, cuando estamos en la oración, no es ir para que haga mi voluntad, sino que yo acercándome a Él y sabiendo, conociéndolo más íntimamente para poder saber cuál es su voluntad. Y conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Así es que pudiera ser que Dios sabe mejor que nosotros y a lo mejor probablemente Dios tiene algo diferente, pero déjame decir que mejor es algo mejor. Cuando es algo diferente, seguramente lo que es diferente para Dios siempre es mejor para mí. El apóstol Pablo decía algo, que él tenía como una espina en su carne, y el apóstol Pablo es alguien increíble, y él escribió como una tercera parte del Nuevo Testamento. Y si tú estás tomando ahí café de una taza de café que tuviera una escritura, es muy probable que Pablo realmente puso esas palabras ahí en esa taza de café. Es increíble, un hombre de Dios, y dice,
Pablo escribe que yo tengo esta espina en aquí a un lado, en mi costado, y no era así como una espinita, no, no, porque probablemente la pudo haber sacado, no, era algo, una espina realmente que estaba ahí, que lo estaba molestando demasiado y que no se iba. Algo, un problema que él realmente exclamaba a Dios para que se lo removiera. No sabemos realmente qué era. Algunos teólogos que han asumido que pudiera haber sido, probablemente tenía un problema con la vista o algo como malaria o migrañas o epilepsia o problemas de habla o pudo haber sido una persona tóxica en su vida y cuando yo pienso en una espina en mi vida y probablemente son personas en mi vida y sí, seguramente debo de hacerlas a un lado, pero lo que haya sido, y no sabemos exactamente lo que fue para Pablo, pero sabemos que en 3 diferentes temporadas de su vida, Pablo le pidió a Dios que removiera esa espina y le decía, exclamaba, por favor, Dios, quítame esta espina, esto que me está molestando, que está siempre ahí. Y cualquier cosa que estaba orando, él exclamaba a Dios que lo removiera. Y otra vez, este es el hombre que hizo el evangelio por 30 años y allá en las ciudades del Mediterráneo, y él inició iglesias por todo el mundo. Y mientras que él predicaba el evangelio, él estaba ahí, fue arrestado, fue en prisión, fue golpeado, fue apedrado por el evangelio de Jesús y todo esto. Y aún así, Pablo oró para que Dios le quitara y removiera esto. Pablo, que tenía una muy buena relación y él estaba trabajando y él estaba siendo intencional y sus motivos eran correctos, su fe era increíblemente grande y servía a Dios y vio a Jesús hacer tantas cosas en su vida. Así es que él sabía que Dios podía hacer todo y aún así oraba y Dios no le contestó su oración. Así es que en 2 de Corintios dice aquí en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 9, dice, después de pedirle que quitara y removiera y no lo quitaba en 3 ocasiones, aquí dice, por ejemplo, Pablo dice, cada vez él me dijo, me decía, aquí le está escribiendo, mi gracia es todo lo que necesitas. De hecho, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y luego Pablo tenía una perspectiva y le dijo, si ponemos atención, es increíble cómo Dios nos va a dar una perspectiva en el medio de nuestro dolor. Porque muchas veces hay un propósito en nuestro dolor. Y Pablo quería que el dolor se fuera, pero Dios dijo, no, tengo una perspectiva que te tengo que dar. Y esto es lo que tú tienes que entender. Muchas veces cuando Dios nos acerca a Él, y Él nos ayuda para que nuestra fe crezca a través de oraciones no contestadas, más de las oraciones contestadas. Así es que Pablo estaba diciendo, quítamelo y remuévelo, y no salía. Pero ahora Pablo tiene una perspectiva diferente y dice, he estado en 3 temporadas preguntando y exclamando, pero dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Fíjate, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y él empieza a entender que el poder de Dios trabaja mejor en mí cuando yo estoy batallando. Así es que cuando no tengo lo que quiero, su gracia es lo único que necesito. Cuando no soy sanado es cuando puedo ver el poder de Cristo trabajando. Cuando no tengo el trabajo, cuando no veo ahí por una lesión, cuando la promoción no llega, cuando la carta de aceptación no llega, cuando mi hijo no mejora, aún así su gracia es suficiente para mí. Su poder está presente en mí. Su paz está ahí permeando en mí. Y yo no sé cuáles son tus oraciones no contestadas. Yo no sé qué le has pedido a Dios que Dios no lo hizo por ti. Pero puedo decirte que puede ser que si las oraciones no han sido contestadas, probablemente te está tratando de ayudar a que entiendas a otro nivel, o probablemente te está enseñando a que hey, no te tengo que sacar para liberarte. Probablemente te voy a liberar dentro del problema en vez de sacarte de ahí. Muchas veces tienes que caminar a través del valle para que puedas aprender algo de ello. Y yo creo que en algunos casos pudiéramos estar parando de oración. Sácame, Dios, y estar orando. Libérame dentro del problema.